quiero comenzar ahora el estudio. Para los que hayan podido leer el anuncio, dije que hoy iba a comenzar a leer ya textos que hablan específicamente sobre la escatología. Y noten que hago el énfasis en leer ya, no va a ser mi interpretación privada, pero sí necesito hacer una petición a todos, porque como la tradición es tan fuerte, y yo mismo por muchísimos años prediqué la tradición, ¿verdad? Porque la luz me fue creciendo en mí, pero yo ya llevo más de 55 años en esto y en predicar el evangelio, en pastorear y todo, pero no fue hace más de, 20 y pico de años que me empecé a ver ya el reino como tal. Entonces, lo que voy a hacer es mostrar cómo la interpretación predominante de la escatología está fallando. Y es debido a varias cosas. Yo enfatizo mucho la suma de tu palabra es verdad, la necesidad de estudiar la Biblia. Y por eso es que a mí la gracia y la misericordia del Señor me va iluminando el entendimiento a ver cosas que no había visto antes, pero que son en sí la causa por la cual no se puede tener una interpretación apropiada de la escatología. Por ejemplo, digamos el significado de la palabra escatología. Escatología es el estudio de las últimas cosas, ¿verdad? Por eso de las cosas postreras, del final. Y automáticamente en la mente de todos, al oír los últimos días y el final del siglo, el tiempo final, rápido se remontan a un tiempo en que se va a acabar todo, ¿verdad? Va a venir la catástrofe sobre el planeta Tierra, la iglesia va a ser arrebatada, en fin, es el fin. Y se van para allá porque escatología dice el estudio de las cosas finales. Ahora bien, no dice cuándo comenzaron esas cosas finales. Bueno, claro, comenzaron desde Génesis, ¿verdad? Desde que Dios creó al hombre. A lo que quiero llamar la atención es que la palabra escatología es el estudio de las cosas finales. Pero en la Biblia, en la revelación del manual, del Creador a nosotros, todo el estudio del manual, en el estudio que he hecho del manual, está dividido en 3 partes. En 3 siglos. Le voy a mostrar el significado de la palabra siglo para que se dé cuenta de que no significa 100 años. Siglos es otra cosa que se la voy a leer. Lo que quiero decirle ahorita es por qué es importante lo que voy a decir. De esas 3 partes en que está dividida la Biblia, 2 tienen final. La tercera no. Y entonces cuando lo mucho que oímos acerca de los tiempos finales se refieren al final de uno de esos siglos. A una de esas porciones de la Biblia. Y obviamente al terminar esa una, comienza la otra que también tiene final y eventualmente una tercera que no. En otras palabras se lo pongo así. La Biblia habla del siglo pasado. Si es pasado ya pasó. Del siglo presente, que es el que estamos viviendo, y del siglo venidero. Entonces, al no entender que mucho de lo que está escrito aquí se tiene que ver con el siglo pasado, y tratar de meterlo al siglo presente es lo que ha traído tanta profecía errónea, tanto engaño de especulación a la gente que ahora sí nos vamos al cielo y tantas otras cosas. Y a la vez, lo que le ha dado tanto poder al enemigo al creer que todas esas catástrofes, que esa bestia que va a regir el mundo y todo es en el futuro, cuando es en el pasado, y se lo voy a demostrar. Ya me estoy emocionando, ya me estoy metiendo al tema, así que mejor voy a leer para poder, porque lo que quiero es ponerle las bases. Necesita usted tener las bases de lo que le voy a decir, no simplemente soltarle las cosas como nuevas, como revelaciones, que tristemente eso es lo que hace la mayoría. Pasa algo, recuerdo cuando destruyeron las Torres Gemelas en Estados Unidos, un apóstol hasta sacó que eso era de Apocalipsis y todo lo demás. ¡Qué tristeza! ¿Ve? ¿Por qué? Porque no se respetan los contextos. Entonces déjeme mejor leerle para ponerlo en orden. Lo que veremos en esta miniserie, hay una advertencia en 2 de Timoteo 4:3 que es para nosotros, que es para el tiempo presente. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso, tristemente, es lo que está pasando en la iglesia. Eso no es para un tiempo futuro. Eso es lo que está pasando ahorita. Ya no se predica sobre la familia. Ya no se predica sobre la responsabilidad, sobre el arrepentimiento, sino que cosas nuevas, ¿verdad? Nuevas en cuanto a nuevas invenciones de la misma falsa doctrina del rapto y del irse al cielo y de todo lo demás. Pero eso llama la atención. Pero hablar de responsabilidad, hablar de padres, si las cosas están mal en la familia, es culpa de nosotros los padres, somos los cabezas de la familia. Sí, pero los tiempos cambian. De hecho, estaba leyendo en uno de los de Facebook o algo que ahora la generación de cristal, que los niños eso, es pura mentira. Los niños son niños desde que nacieron, desde los hijos de Adán hasta la fecha. No hay diferentes generaciones de niños, sino que el bombardeo del enemigo de estar metiendo, sí, pero ahora esto, sí, pero aquello, ahora es diferente y esto y lo otro. No, la Biblia no cambia. Las instrucciones que hay en la Biblia para corregir, instruir a los niños en el camino, instruye al niño en el camino, en su camino y nunca se apartará de él. Eso sigue vigente. Pero no, porque eso lleva responsabilidad y los padres ya no tienen el tiempo de ser responsables de estudiar para sí y para educar a sus hijos. Ya no pueden controlarlos. Así porque a los niños ya no se les puede pegar. La Biblia sigue diciendo la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara de corrección la apartará. Eso es lo que dice. Dice también el que retiene el castigo a su hijo aborrece. Óigame, eso es lo que dice. Si usted es cristiano, oiga lo que la palabra de Dios dice, si la cree. Si usted no está disciplinando a sus hijos, usted los aborrece. Porque Dios al que ama, castiga. A todo al que recibe como hijo. Imagínese, si Dios que es amor, nos está enseñando que esa es una forma de expresar el amor. Entonces se dan cuenta, por eso es importante poner el trasfondo de lo que quiero decir. Con las palabras que le dije que iba a empezar. Bueno, y voy a entrar de lleno a eso. Le voy a explicar lo que son los siglos en otra plática, porque si no, no entraría a las palabras que le dije que iba a comenzar. Pero le aclaro, en la Biblia usted va a ver que hay cosas pasadas, siglo pasado. Estamos en el siglo presente, los afanes de este siglo, y estamos esperando el siglo venidero. Entonces, lo que le voy a leer ahora, entro ya a leerlo y usted oiga. Usted oiga, por favor, sin ideas preconcebidas. Vamos a usar el aspecto que le mencioné en la lección pasada, explícito, implícito y silencio. ¿Qué es eso? Que en la Biblia las cosas que están escritas clara y explícitamente no necesitan interpretación, no necesitan ir a un libro que nos explica esto y lo otro. No, están en español para nosotros y están clarísimas. Pero de esas cosas clarísimas se deducen otras implícitas que van con esa verdad. Y en otras cosas la Biblia guarda silencio. Esos son los tres aspectos del estudio que presenté la semana pasada. Así que voy a leerles esta primera porción de la Biblia y quiero ponerles el contexto, porque no voy a leer todo, porque lo que me interesa es la palabra que habla del futuro. Entonces el contexto es el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y los discípulos que están en la casa y como lenguas de fuego y empiezan a hablar en lenguas. Y eso, al ser lenguas desconocidas por muchos, entonces piensan que lo que pasa con estos es que están ebrios, están borrachos, ¿verdad? Y aquí viene la respuesta del apóstol Pedro. En Hechos capítulo 2, versículos 15 al 17. Escuche. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es... Déjenme parar aquí para hacer la claridad de la lectura en español. Esto que ustedes piensan de que están ebrios no es. Mas esto que ustedes están pensando que están ebrios es. Y ahora va a decir qué es lo que es. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Leamos en español y validemos lo explícito de lo que Pedro está diciendo aquí. Este acontecimiento de que ustedes tal vez no vieron las lenguas de fuego, pero nos están escuchando hablar en otros idiomas que no conocíamos. Ustedes de Asia nos están escuchando en su idioma, ustedes de donde sea nos están escuchando en su idioma y nosotros no los conocíamos. Esto es explícitamente lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué dijo el profeta Joel? Sigo leyendo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel vivió como entre 800 años a 500 años antes de lo que está pasando ahorita en el libro de los Hechos. Como 500 años antes de Pedro, más de 500 años antes de lo que Pedro está diciendo, vino esta profecía. Consecuentemente, para Joel, él habló de un futuro lejano, postreros días, los últimos días. Y dijo que estas cosas acontecerían porque fue la palabra de Dios que recibió. Ahora Pedro, cuando pasa esto que pasó, él dice, esto es lo que profetizó Joel hace como 500 años. Ahora note, por favor, que Pedro está diciendo que la profecía de cientos de años atrás se está cumpliendo en su presente. ¿Y cuál es el presente de Pedro? No sé si se dio cuenta porque leí rápido, así que ahora regreso y se lo leo despacio. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice Dios, en los postreros días. ¿Usted ha oído la frase los días postreros o los postreros días? Yo estoy seguro que sí. ¿Y cuándo son los postreros días? Cuando venga la bestia, cuando venga... No, oiga lo que está diciendo un apóstol inspirado por el Espíritu Santo, uno de los 12 apóstoles del Cordero. Esto es. Hoy no dice esto se parece o esto comienza a hacer, porque también es triste que muchas personas, cuando Jesús enseñaba, dice claramente la Escritura, que los hombres, aunque creían, no lo decían porque preferían la honra de los hombres. No querían perder el título de grandes doctores de la ley. Y lo mismo pasa hoy en día. Los que han estado profetizando, y repito, yo fui uno de ellos. La única diferencia que puedo hacer, si es que la hay, es de que cuando vi mi error, lo acepté y cambié. Y no, o sea que no estoy diciendo yo soy uno que no he caído en los... No, yo comencé en una denominación que creía una cosa, luego me di cuenta que habían otras cosas y me fui a otra denominación y luego me di cuenta que habían otras cosas, me hice independiente porque no quería estar saltando de iglesia en iglesia hasta que encontrara una en la que creyeran lo que yo creía, y cuando la encontré me unía a esa organización y pasé como 12 años ahí ministrando con ellos y todo. El asunto es este: cuando yo leo el escrito está, le doy más valor que todos los estudios de teología, que las mismas reglas de interpretación, que la hermenéutica, que el exégesis y todo lo que se usa para estudiar, cuando éste quiere corregir el escrito está. Y yo sé que para explicarlo, para expandirlo, que ni modo hay que entender qué significaba esa palabra en el tiempo que se dijo, cuál era la cultura. Yo entiendo todo eso. Eso es una regla de gramática y de estudio con cualquier libro, no solo con la Biblia. Pero entonces, cuando está explícito, claro, que la Biblia está diciendo, esto es lo dicho por el profeta Joel, yo acepto que esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Y Pedro está diciendo, estos son los postreros días en que se está cumpliendo la profecía de Joel.
Entonces vienen otros y empiezan con sus... Ahí es donde ya me molestan, que se aferren a sus reglas y empiezan a decir, no, es una profecía parcial. Tienen otros dichos, porque yo ni me aprendo los dichos, tienen otros dichos como el ahora, pero todavía no, y cosas de esa índole. Yo miro aquí, esto es, entonces eso es ahora, punto. Si es ahora, ya no puede ser dentro de 1000 años, 2000 años más, es ahora. Entonces Pedro dice, esto es. Y los que lo argumentan dicen, no, no puede ser esto porque no se cumplió lo que dijo Joel. Y entonces tienen razón, ¿verdad? Porque en el Joel dijo que iba a haber fuego, que iban a haber señales, que los jóvenes iban a profetizar, los ancianos iban a tener sueños, en fin, un montón de cosas. Pero si se da cuenta, si tan solo fueran justos en aplicar sus palabras, nada de lo que pasó en el día de Pentecostés, con excepción de que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, se cumplió. Entonces esta es una falsa profecía, porque no hubo fuego, bueno, las lenguas de fuego, pero no, porque no le pasó nada al sol, porque nadie soñó sueños, porque ningunos jóvenes profetizaron, vuestras hijas y vuestras hijas profetizarán. No pasó nada de eso, entonces la profecía es falsa, porque no se cumplió nada. Pero no, ¿cómo va a ser posible que se espere que haya todo lo que dice Joel en un mismo día cuando viene el Espíritu Santo? Lo que está pasando aquí es que vino el Espíritu Santo y empezó a obrar ya en las personas y empezaron a haber profecías más adelante y todo se fue desarrollando. Pero si no, imagínense, si esta es una profecía parcial, hay que esperar que venga otra vez el Espíritu Santo a hacer todo lo que no se hizo en el día de Pentecostés. Entonces, si usted quiere creer, el escrito está, como yo lo creo. Y dice Pedro, estad preparados para dar respuesta de la esperanza que hay en vosotros. Mi respuesta es, escrito está. Y Dios dejó el manual para que lo entendamos todos, hasta los más burros como yo. No solo, si no caemos en la era de la oscuridad, cuando solo los sacerdotes podían leer la Biblia y el pueblo no lo podía leer. Y si ahora resulta que porque no sé hermenéutica y todas las demás cosas esas, entonces yo no puedo leer la Biblia. ¿Se nos ha olvidado acaso que hay un Espíritu Santo que escoge a lo necio, a lo vil, a lo que no es, para avergonzar a lo que es? Se nos ha olvidado que no es la inteligencia humana, sino que la sabiduría que viene de lo alto, la que nos usa para transmitir la palabra cuando respetamos el escrito está. Entonces esto es, dice Pedro, lo que estaba hablando. De ahí hay otra porción de Hechos que la tengo por aquí adelantito, y donde Pedro vuelve a decir en el capítulo 3, esta fue en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 3 Pedro habla en otro contexto y está diciendo que todos los profetas, comenzando en Samuel, hablaron de esto. Creo que el problema que tuve, sí, estoy con otras notas y por eso es que estoy teniendo la dificultad de darle el otro texto, porque ya lo había escrito en otro. Déjenme ver si logro regresarme a las notas que ya había para añadir otros textos y decirles los textos, porque no quiero solo decirlos de memoria o parafrasearlos, porque entonces no tendría el argumento y la validez del texto. Ok. Aquí tengo todo lo que quería decir de lo explícito e implícito. Ok, el otro texto es este. Hechos 3, versículos 22 al 24. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y ahora escuche,
Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahora ya no solo es el profeta Joel. Pedro está diciendo, porque recuérdense que Pedro ya oyó de Jesús el misterio revelado. La Biblia dice que el misterio había estado oculto hasta la venida de Cristo. Nadie del llamado Antiguo Testamento lo había entendido, hasta que Jesús se lo revela a sus apóstoles y después de la resurrección a través de Pablo a toda la humanidad. Pero entonces Pedro está diciendo ahora, con el entendimiento del misterio revelado, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ok, 2 veces lo dice Pedro, así que no voy a tomar de que ahí hay 2 testigos porque a veces es la misma persona diciéndole. Solo quiero aclararle que el que está hablando es un apóstol, lleno del Espíritu Santo, establecido por Cristo. Hoy en día no puede haber alguien que llene los requisitos para conocer más o corregirle la plana a Pedro. Porque si está en la Biblia sancionada por Dios, lo que quieran contradecirla, añadirle o quitarle, son los que están equivocados. Pero vayamos a la lectura de la palabra. Ya le he leído 2 textos donde dice un apóstol, estos son los postreros días. Ahora voy a otro apóstol, al apóstol Pablo. Pedro es el apóstol a los judíos, Pablo es el apóstol a los gentiles. Y Pablo está escribiéndole a los corintios y les dice que todo lo que le ha acontecido al pueblo de Israel es ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Eso es algo que tiene que oír todos los que todavía piensan que deben de judaizar. Dice, para no cometer los mismos errores. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Escuche. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ok, eso ya lo dije. Ahora escuche. Amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo dice, nosotros, ellos, ahí sí no podemos incluirlos nosotros, porque es a ellos a los que han alcanzado los fines de los siglos. O sea que Pedro dice que están en los tiempos postreros. Pablo dice, sí, estamos en los fines de los siglos. Y preguntémosle otra cosa a Pablo, ya que Pedro nos dijo 2 cosas, que Pablo también nos diga 2 cosas. Así que vámonos a Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ve, aquí ya está hablando Pablo de la revelación del misterio escondido. El misterio de su voluntad según su beneplácito. Beneplácito es que le causa placer, le causa gozo. Es una alegría para él darnos a conocer el misterio de su voluntad. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las reveladas son para nosotros y nuestros hijos a fin de que cumplamos esta ley. Pero dice que aquí, el cual se había propuesto en sí mismo, y esto es lo que se había propuesto. Escuche por favor. De reunir todas las cosas en Cristo. Ah, sí, hermano, eso ya lo sabemos, que Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Sí, de acuerdo. Pero sigo leyendo, fíjense. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La escatología de los tiempos finales. Le agradó a Dios reunirlo todo en Cristo en el tiempo de el cumplimiento de los tiempos. Si ya se cumplieron los tiempos que a Dios le agradó reunirlos en Cristo, ya pasó. Esos son los tiempos postreros. Esos son los tiempos finales de los que hablaron los profetas. Esos son los fines de los siglos que alcanzaron a Pablo y a los demás discípulos. Y eso es lo que le agradó a Dios. ¿Cómo se va a cambiar? Ese escrito está.
¿Qué interpretación se le puede dar? No, a Dios le agradó, pero solo ha dado un poquito, todavía está reservando. No se puede, no se puede trastornar las escrituras de esa manera. Como Pedro dice, las están torturando para que encaje con su doctrina. No porque no se pueda entender, es un español claro. Es entonces el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero me falta un poco. No se me ha dado toda porque todavía no ha pasado. No, ridículo. Y más que ridículo, triste y doloroso. Qué triste la ceguera del orgullo, del egoísmo, de por querer mantener títulos y posesiones y esto y lo otro. Se atrevan a cuestionar, el escrito está. Cuando Dios lo dejó escrito en español sencillo para nosotros los lentos, para nosotros los no eruditos, pero que creemos que un Dios de amor, que quiere nuestra salvación, que quiere nuestra redención, que entregó a su Hijo y que consiguió que Jesús también se entregase y invirtiese su sangre para redimirnos, y que ahora nos vaya a salir con acertijos, con cosas que parecen que son pero no son, como que nos prometa que podemos escoger pero en realidad no tenemos libre albedrío. ¿Se da cuenta? Esas cosas son las que no puedo comprender. Bueno, sí las puedo comprender, pero me duele tener que aprenderlas. Que no se pueda recibir la sencillez de las escrituras. Ok, entonces 4 versículos ya en español. 2 apóstoles del Cordero, de los 12 escogidos por Cristo, que están diciendo que en su tiempo fueron los tiempos postreros, que en su tiempo fueron los fines de los siglos, que en su tiempo fue cuando le agradó a Dios reunir todas las cosas en Cristo. Si estoy leyendo mal o interpretando mal lo que estoy leyendo en español, en el momento de preguntas y respuestas o de comentarios, por favor corríjame. Pero si estoy leyendo en español, por favor razónelo a la luz de lo que no lo estoy sacando fuera de contexto. El contexto no va a cambiar esas palabras. Está en armonía con el escrito, está. La suma de tu palabra es verdad. Voy a seguir leyendo, porque quiero que sean las escrituras las que digan lo que estoy aprendiendo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo, hizo el universo. ¿Se da cuenta? En estos postreros días, el autor de Hebreos también está de acuerdo que en esos días fueron los postreros días, los fines de los siglos, el reunir todas las cosas en Cristo. Por eso dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, todo lo del cielo y todo en la tierra. Otra vez, 2 versículos de Hebreos para que sean 2 de Pedro, 2 de Pablo, 2 de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Obviamente está hablando de Jesús como sacerdote de Melquisedec, etcétera, etcétera. Pero como le digo, lo que me interesa es el versículo que habla de lo que estamos considerando. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
¿Cuándo se presentó Cristo a sí mismo para quitar de en medio el pecado? En la consumación de los siglos. ¿Qué es consumación? Terminar. Tal como dijo en la cruz, consumado es. ¿Y cuándo fue? En la consumación de los siglos, de los tiempos postreros, de los fines de los siglos, la consumación de los siglos en los tiempos de que se acababa todo. 2 veces lo dice Pedro, 2 veces lo dice Pablo, 2 veces lo dice Hebreos. Y sigamos, porque todavía tengo otra de Pedro, para que vaya quedando más claro. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios inmutable, ya tiene el plan hecho desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ok, pero gloria a Dios por eso, qué hermosa verdad, qué lindo el amor de Dios. Pero sigamos leyendo. Dice, preparado ya desde antes de la fundación del mundo, pero, aquí viene un pero manifestado. ¿Fue cuando? Destinado, desde antes, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuántos postreros tiempos hay? Hay postreros a corto plazo, postreros a medio plazo, postreros. Algo tiene que hacer, algo tiene que terminar. Tiene que ser el fin de algo. Son los postreros tiempos. Sí, pero hermano, todavía estamos vivitos y coleando, así que no han llegado el tiempo final. No para este siglo, pero sí para el siglo pasado. Por eso es que hay un nuevo pacto, porque se cumplió todo. Entienda esto, lo he dicho con otras palabras, lo he dado a enseñar en otros cursos, que lo que acontece desde Génesis 3:15, que es cuando Adán y Eva caen en pecado, y entonces Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella, esta simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Y entonces todo lo que acontece desde Génesis 3:15 hasta Mateo, en los evangelios, es el proceso de restauración para que venga, no restauración, de adecuación, el vehículo para que venga la simiente de la mujer, Cristo, y le ponga y hiera a la serpiente en la cabeza. Eso fue un proceso no nuevo, fue un proceso de restaurar lo que se había perdido. Y una vez que Cristo viene y lo restaura, entonces se acaba todo el proceso de arreglar lo que tenía que arreglarse, de poner en orden la casa, por así decirlo, y de restaurarle autoridad al hombre. Y ahora que ya le restauró autoridad al hombre, le dice: ahora empecemos a hacer lo que se suponía hacer Adán si no hubiera pecado. ¿Ve? Entonces aquí termina estos tiempos postreros, dichos en siglos atrás, y todo el tiempo atrás se referían a este tiempo en que Cristo viene, se le entrega el cielo y la autoridad en el cielo y en la tierra, se restaura la comunión del hombre con Dios, porque ahora somos aceptos en el amado por la sangre del Cordero, tenemos acceso a su presencia, en fin, todo eso. Así que se acabó el tiempo pasado. En los tiempos postreros llegaron cuando Cristo, la simiente de la mujer, se manifestó. Cuando el otro profeta, como Moisés, vino para redimirnos del pecado y para sacarnos. Entonces ya van
¿Cuánto? Entonces esos serían 7 textos ya, que hablan en español explícitamente, sin tener que ponerse a pensar qué significa eso. Está claro. Y nos falta un texto más. Y para eso vamos a ir al llamado el discípulo amado. Aquel que fue el último, según la historia, en vivir y que recibió la revelación del Apocalipsis, que a propósito, leyendo en español, dice que el Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a Cristo. Recuérdense que Jesús dijo cuando le preguntaron de los tiempos finales, él dijo, eso no lo sé yo, no lo sabe nadie, solo mi Padre. Entonces dice, esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo para que se la diese a sus siervos. ¿Y qué es la revelación? Dice, las cosas que han de suceder pronto. ¿Por qué? Porque era la consumación de los siglos, era en la consumación de los tiempos postreros. Y Juan, ese Juan que recibió el Apocalipsis, que también es uno de los discípulos del Cordero, dice así en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. A menos que el griego esté mal, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Estaban oyendo del anticristo desde aquel entonces. Sí. Y según dice que el anticristo viene, así ahora en aquel tiempo, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Le pregunto, con respeto a ustedes, amados doctores de la ley de nuestros días, a ustedes teólogos, son 7 versículos explícitos. Una de las reglas de interpretación, que es la que yo creo con todo mi corazón, es la de que la Biblia interpreta a la Biblia. ¿Cómo y que un texto aislado u oscuro no puede contradecir una verdad clara y explícita? ¿Por qué no aplican esas reglas? ¿Por qué las distorsionan para seguir sosteniendo sus doctrinas futuristas? ¿Ven? ¿Se dan cuenta lo que implica entender que el siglo pasado ya terminó? Que todas las señales que se mencionan en la Biblia era apuntando a esto. Más adelante en el estudio le voy a leer varios textos acerca del día del Señor, para que se dé cuenta que el día del Señor no se refiere a su segunda venida, se refiere a la venida en juicio, a castigar a Israel. Como ya le expliqué, si usted ha seguido la serie, ya se dio cuenta que Dios nunca aprobó a Israel, que los soportó con paciencia y que les dijo, esta generación no pasará sin que venga el juicio sobre ella. Ese es otro testimonio que, aunque no dice postreros, pero es Dios diciendo, esta generación es la última. Esta generación va a recibir el castigo. Así que, ¿cómo voy a aceptar yo que mi hermenéutica no está, que mi exégesis no está buena porque no domino la hermenéutica, cuando está tan claro en español? Y como consecuencia, seguimos perdiendo por default. Yo hago la analogía de que la iglesia se supone ser la selección nacional y que está perdiendo contra un equipo de la infantil. ¿Cómo es posible? Por default. No se presentan los suficientes al campo de juego para poder jugar. Un juego que ganarían, sería un chiste ganarlo. Pero por default estamos perdiendo. Y el default espiritual es que nadie está ocupado en la continuidad de lo que Jesús dijo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. A las naciones. Enseñándoles el gobierno que hay que enseñarle a las naciones.
como hizo cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Antes de entrar, Dios le dio instrucciones: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y digas, pondré reyes como los que tienen estas naciones alrededor mío, ciertamente lo harás. Pero, y luego le dio las instrucciones de qué clase de personas debían de gobernar. Y lo mismo hace con nosotros. Ya nos ha dicho, por ejemplo, para gobernar la iglesia: si alguno anhela obispado, buena obra desea, fabuloso, pero hay condiciones que llenar. Y con todo respeto, pero lo tengo que decir, la gran mayoría de los que ahora son pastores han llegado, no porque llenen los requisitos que Dios puso que son necesarios, sino porque, por ejemplo, si son dotados con señales y prodigios, milagros, sanidades, etcétera, automáticamente por las señales ya los elevan. Óigame, las señales y prodigios, los dones, no tienen nada que ver con el carácter de la persona. Puede ser un carnalote de primera, pero si Dios le da el don de sanidad, no es porque lo merezca la persona que lo tiene, sino que es la gracia y la misericordia de Dios sobre el que va a recibir la mano del que está orando por él. Los dones no nos hacen. Los dones son dados por Dios, no por méritos, sino porque Él usa hasta burros, como cuando entró, ¿verdad? Con el burro de Balaam, cuando no quería hacer caso el otro burro que iba montado en el burro. Entonces le habló el burro de 4 patas y le dijo el burro de 2, lo que era el mensaje de Dios. Entonces, aquí tenemos claras escrituras. Y si llegamos a recibir esto, si vemos que Israel ya cumplió su función, su misión era que escondiera entre sus líneas a la simiente de la mujer para que el enemigo no la tratara de destruir. Pero una vez que vino la simiente, todo lo de atrás deja de ser. Y ahora comenzamos con que Jesús establece su eclesía. Y recuérdense que la misma palabra eclesía es los llamados fuera para gobernar. Es llamados fuera de su casa para gobernar, como la asamblea que decide el destino de la nación. Entonces, resumo lo que dije para dar tiempo a comentarios o preguntas del tema. Todos los profetas, según lo que leímos de Pedro, señalaron unos tiempos postreros que obviamente estaban en el futuro de ellos. Para ellos eran tiempos postreros. 500 años, 700 años, 800 años, una gran cantidad. Y todos los apóstoles, bueno, no todos, aun los que leímos, reconocieron que en el presente de ellos se cumplieron los tiempos postreros. Entonces, los tiempos, las señales que se hablan ahí y todo antes de la resurrección de Cristo, ya pasó. Fueron el castigo de Dios sobre Israel. Ya pasó la gran tribulación en el año 70. Está documentado por Josefo, un historiador judío, que fue testigo. Y narra cómo prácticamente todo lo que se hablaba de que la sangre correría y todo, que la gente se estaba comiendo a sus propios hijos, todo eso Josefo en las guerras de los judíos lo demuestra, que ya se cumplió. Pero la iglesia está cegada, tiene el velo. La misma iglesia sigue creyendo que Israel es el pueblo escogido por Dios y que todavía está vigente. Israel actual es el resultado de la fidelidad de Dios. Porque aunque fuésemos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel. Israel no es fiel a Dios. Israel no está caminando en la santidad de la palabra. Ya entre sus leyes que se alaba porque, bueno, dice el que quiera ser homosexual que lo sea, pero que no se meta con nuestros niños y todo. Me refiero, van, ¿cómo se dice? Cuando le echan más agua a la cosa y lo hacen más ralo. Van diluyendo la eficacia de la palabra de Dios. A tal grado, pues, que ahora denominaciones enteras aceptan
ministros homosexuales y todo eso. Es horrible, es horrible. La levadura ha llenado todo el reino de Dios. Por eso es que todo es una doctrina inflada sin nada de consistencia. Y la iglesia, si no se arrepiente de sus malos caminos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y el juicio comienza por la casa de Dios. Ok, yo he presentado, como dice el apóstol Pedro, que debemos de estar listos para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Mi esperanza es que ya todo eso pasó, que el futuro, el fin de este presente siglo es un fin glorioso, porque es un fin donde viene el Rey a reinar y reinaremos con él sobre la tierra. Ese es el fin de este siglo. No son tiempos postreros de batallas y del sol y de la luna y de la bestia y del dragón. No, eso ya pasó. Pero ¿qué me dice el presente? La Biblia lo dice. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A los que creemos la palabra no nos puede tocar ni un cabello en la cabeza. Y no nos puede hacer absolutamente nada. Porque el mayor está en nosotros. Entonces, dejando todo eso en nuestro pasado, tenemos que enfocarnos ahora en nuestro presente, y eso haré en la próxima plática. Pero hoy hablemos de los tiempos pasados. Ya no son postreros, son pasados. Así que, preguntas o comentarios. Muy buena noche, doctor. Un gusto saludarle y un placer estar en su conferencia. Gracias por la invitación. Con la pregunta, yo siempre he estado con esta duda y usted me va a discernir esto. ¿Usted cree que las doctrinas, las diferentes doctrinas y denominaciones cristianas actualmente han puesto la ley del hombre o siguen lo escrito? No, obviamente, como digo, tristemente se llega a una condición en la que el entendimiento ahora pues ya diluye. Fue la palabra que usé y creo que es la mejor que puedo dar. Diluye la verdad. No la contradice, pero la diluye. ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando lo caliente se diluye con lo frío? Tibio. Era tibio, claro. Es como usted decía de los que hay predicadores que son gays y todo, pero pienso que en la iglesia hay niveles. O sea, claro, una persona LGTB o una persona carnal, como usted puede decir, puede ir a una iglesia, a nadie se le prohíbe entrar porque algo se le va quedando la palabra. Pero más sin embargo no se le puede dar ciertos aspectos porque no cumple lo que dice la Biblia, ser una persona recta y dejar ciertas cosas atrás. Sí puede ir y escuchar, pero mal no predicar. Eh, Bueno, permítame aclarar algo aquí porque también eso lo siento diluido. Le voy a decir no lo que usted está ok. diciendo, sino que el concepto. Claro que cualquiera puede venir a la iglesia. Las puertas están abiertas. No es obligación de la iglesia recibirlos, porque recuérdense que aunque por haberse apartado tanto de la palabra, parece que la iglesia es donde hay que predicarle a la gente, y entonces alguien lo más que puede hacer es llevar a su amigo o a su familiar para que oiga el evangelio. Ok, amén, está bien, pero no es el ideal. La iglesia se reunían los santos a aprender más de la palabra, a ir creciendo. Si estamos va de llevar nuevos y nuevos y nuevos, hay que estar predicando salvación, 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 y llega un momento en que la congregación ya hasta sabe los mensajes de memoria, porque siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, el punto que quiero hacer es, sí, bienvenido todo el que quiera venir, pero respeta las reglas de nuestra casa. No va a andar con manerismo ni nada, lo sacamos. ¿A eso es discriminación? Sí. Y sí debemos discriminar. Ese es otro engaño del enemigo. No, Dios no hace acepción de personas. Claro que sí. En lo único que la Escritura dice que no hace acepción de personas es en el juicio. Pero en su misericordia tendré misericordia del que tendré misericordia, y no, le daré dones a este y a este no. Claro que hace discriminación porque tiene todo el derecho. Y si no se discrimina, no hay justicia. Si no se puede decir, este es el ladrón y este es el robado. Si no se puede decir, este es el impío y este es el justo, no Claro, hay justicia.
Claro, muy Entonces, bien explicado. volviendo a lo del pastorado y todo eso, eh, escrito está, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Innecesario es imprescindible que llene esos requisitos. Si no los llena, aunque sea una linda persona, aunque sea un hermano de los más consagrados, de los más fieles en la iglesia, en todo otro aspecto, pero no llena los requisitos del obispado, no califica. Y eso es lo que tenemos que respetar. Y no puede llegar a ser pastor así. Definitivamente no. Bueno, es que mi hermano, allá donde le digo, nos saca de los temas. Le voy a decir por qué. Pastores, si hay en la iglesia, pueden haber unos cuantos pastores, porque no son los pastores los que gobiernan la iglesia, son los obispos, los ancianos. El pastorado es uno de los 5 dones para equipar a los santos. No es para estar pastoreando una iglesia local. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de equipar a los santos. Pero los que velan por las almas de la congregación local son los ancianos. El pastor en una congregación local, si es parte del equipo, es otro anciano. Pedro en una de sus cartas, Pedro es Pedro o Juan, no es Pedro, que dice, yo, Pero, anciano también, con ellos. Por eso es que le digo, hay tantas cosas que se han diluido que cuesta ponerlas en orden en una sola plática. claro, es como, solo para culminar con esto, es como ahora que ponen pastores jóvenes y no tienen alguna experiencia alguna o aprendizaje alguno, solo porque pasaron un curso, que son pastores. ¿Qué opinan? Una vez más, a Timoteo le dice el apóstol, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Pero por qué? Porque puede ser ejemplo. O sea, que llenan los requisitos con la excepción de casado. ¿Verdad? Porque el marido de una sola mujer no es un requisito que se tiene que casar, sino que es como una limitante para que no tenga más de una. Porque en aquel entonces, recuérdese que en algunas culturas aceptaban el tener más de una mujer. Pero para representar el verdadero mensaje de Cristo, no se pueden tener 2 mujeres ni 3. Porque Jesús se tiene una sola novia, ¿verdad? Entonces, aún la edad no es el problema, es llenar o no los requisitos que pone la Biblia. Ah, ok, gracias. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que Dios es un Dios trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. También que nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio también cuerpo, alma y espíritu. Y así, coincidentemente, también estableció 3 tiempos. Dios estableció el pasado, el presente y el futuro. No hay más. Solo son 3. Pero la gente quiere estirar para poder cubrir sus doctrinas. Lo que tenemos que hacer es leer la palabra y situarnos en qué momento, quién lo está diciendo, como el ejemplo que se puso hoy. Pedro dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro se estaba poniendo en su presente. Y ahora que nosotros lo leemos podemos ver, sí, era el presente de Pedro. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que para nosotros ya eso es pasado. Entonces, tenemos que leer la Biblia considerando los 3 tiempos que están. Porque si no, vamos a seguir poniendo lo de Pedro para el futuro, y son cosas que ya pasaron. Entonces, definitivamente, es como la situación de los anticristos. La Biblia habla en plural de los anticristos. La gente actualmente está esperando un anticristo y no se dan cuenta que la Biblia habla de anticristos, está en plural. Y siempre Y ya llegaron. y ya llegaron y están aquí. Todo el que se No, ya opone. se fueron. Ya, eso fue en el tiempo de Pedro y de Juan. Exactamente. Ellos tuvieron sus anticristos. Porque, ¿qué es el anticristo? Es el que se opone a Cristo. Y en ese tiempo habían muchos oponiéndose a Cristo.
Y entonces, definitivamente, nosotros todavía estamos esperando a un anticristo, mientras que la Biblia dice que ellos ya llegaron, se opusieron, perdieron y se fueron. Así es que mi invitación es para que siempre que estemos leyendo la palabra, recordemos que hay 3 tiempos y nos preguntemos sin temor a sentirnos mal, porque la gente a veces lee su Biblia y piensa que si pienso esto, esto no está bien porque no está de acuerdo a la doctrina que me han enseñado, a lo que he aprendido a través de mis abuelos, de mis papás, y no es así. En la palabra habla de los de Berea. Tenemos que juzgar la palabra. Incluso la Biblia nos invita a juzgar la profecía. Tenemos que preguntarnos si es correcto o no. Hay falsos profetas. Así es que juzgar la profecía no es pecado. Y por juzgar la palabra tampoco tenemos que ponernos para ver si está de acuerdo a lo que está escrito. Entonces, definitivamente, no olvidemos, hay 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Amén. Respondiendo a tu pregunta, la primera, lo que el resumen de lo que estudiamos hoy, leí 7 porciones de la Biblia donde literalmente dice que que Pedro dice, esto es lo que dijo el Joel de los postreros días. Pablo dice, a nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos. Y Hebreos dice que se ha reunido todo en Cristo en los postreros días. Y Juan dice, sabemos que este es el tiempo final porque ya se han manifestado muchos anticristos. O sea que mencioné 7 escrituras que literal, específicamente, sin tener que reinterpretarlas, dicen que en el tiempo de ellos fueron los tiempos postreros, porque comencé diciendo que en la Biblia hay el siglo pasado, el siglo presente y el siglo venidero. El siglo pasado ya terminó. Todas las señales y todas las advertencias de guerra y de todo ese problema fue el fin del siglo pasado. Este siglo presente va a tener un fin, pero es un fin glorioso, no de tribulación, no de persecución, sino que la venida del Rey a reinar con nosotros. Amén, amén. Eso es. ¿Okay? Amén. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. Gracias por su participación, Yusef. Ahora, doctor, con esta otra situación, ¿usted qué opina de las situaciones de ahora que los gobiernos empiezan a aceptar todo tipo de situaciones para contaminar la sociedad y a su vez las iglesias participan en esa contaminación a la sociedad? Que vienen y traen ideas, como dijera, así como cómo criar nuestros hijos, cómo hay que... O sea, puras cuestiones contaminantes. Hermano, recuérdese que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que el enemigo no tiene astucias nuevas. Es lo mismo de sacrificar los hijos a Baal o a Moloch, quemarlos y todo. Y en todo el problema sigue siendo que los que somos llamados a ser luz del mundo, estamos escondidos bajo la cama. Y los que somos llamados a ser sal, hemos perdido el sabor. Ya no detenemos la corrupción. Es la iglesia. Se ha ensimismado. Está en la parábola de la levadura. Claramente dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió en la harina hasta que todo fue leudado. Usted sabe que en la Biblia Jesús advierte, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la falsa doctrina y todo lo demás. Pero el reino de los cielos hoy en día está leudado. Aquí el cristianismo que se manifiesta hoy en día es inflado. No tiene la consistencia y el carácter ético, moral y de obediencia a la palabra de Dios que se requiere. Por lo tanto, si nosotros que somos los llamados a guardar, proteger la creación que Dios nos dio, no lo estamos haciendo, el diablo está a sus anchas haciendo todo lo que le da la gana. Exacto.